¿Alguna vez has sentido que el silencio dice más que cualquier grito? Esa noche, en Lima, una mujer embarazada se quedó quieta frente a un vidrio opaco, con la mano temblándole sobre el vientre, y en cuestión de segundos entendió algo que le partió la vida en dos. No lloró. No reclamó. No entró corriendo a exigir explicaciones. Se dio la vuelta y eligió el silencio. Porque a veces el silencio no es debilidad. A veces es el primer paso de una fuerza que todavía no se ve. Quédate hasta el final, porque lo que empieza como una traición termina revelando algo mucho más profundo, más incómodo y más humano. Y mientras escuchas, dime, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Victoria Guamán jamás imaginó que un simple viernes por la noche podía cambiarlo todo. Estaba sola en el departamento de Miraflores, iluminado por la luz cálida de las lámparas y el reflejo de la ciudad en los ventanales. Se pasó la mano por el vientre, protegiendo a su bebé de 7 meses, mientras su mente no dejaba de dar vueltas sobre lo que había visto en el hospital, su esposo, Luis Ramírez, meciendo en sus brazos a un bebé que no era suyo, junto a su secretaria, con sonrisas que le arrancaban la respiración. Se sentó en el sofá, sintiendo como el cansancio del embarazo se mezclaba con un peso en el pecho que no tenía nada que ver con fatiga. El silencio de la casa era ensordecedor. Ningún televisor, ningún teléfono sonando, solo el eco de sus propios pensamientos. Tiene que ser un error, algo debo estar viendo mal, se dijo a sí misma, intentando aferrarse a cualquier hilo de racionalidad. Pero sabía que la intuición rara vez falla. Luis llegó tarde otra vez. Esa noche no era la excepción. Cuando entró al departamento, el aroma a whisky y un perfume demasiado intenso para ser solo su colonia llenó el aire. Victoria se levantó, ajustándose el vestido de maternidad, y le sonrió débilmente. La cena está fría, puedo recalentar el asado, dijo, intentando mantener un tono ligero, como si todo fuera normal. Luis la miró apenas, con el ceño fruncido, como si la noche entera fuera solo un obstáculo más en su camino. No te preocupes, respondió, con voz tensa. Cené con un cliente. Estoy muerto de cansancio. Voy directo a la cama. Victoria tragó saliva. Luis, el doctor dijo que el bebé está en posición perfecta hoy, tengo las ecografías si quieres verlas. Él la ignoró, caminando hacia las escaleras con esa indiferencia que dolía más que cualquier grito. Antes de desaparecer, lanzó una frase que le atravesó el alma. Intento manejar una empresa que vale millones. No tengo tiempo para fotos borrosas en blanco y negro. Tú solo quédate en esta casa y cuida de lo tuyo. Victoria se quedó sola. Apoyó una mano sobre el vientre, hablando apenas un susurro, no pasa nada, pequeño, es solo estrés de papá. Pero la inquietud no era de ella sola, sentía como su instinto le gritaba que algo estaba roto, que ese hogar que había construido con tanto cuidado estaba a punto de derrumbarse. Afuera, Lima seguía su ritmo, indiferente. Pero dentro de ese departamento, cada sombra parecía recordarle que la vida que conocía se estaba deshaciendo, y que, por primera vez en mucho tiempo, ella tendría que enfrentarlo sola. ¿Alguna vez has sentido que el silencio dice más que cualquier grito? Esa noche, en Lima, una mujer embarazada se quedó quieta frente a un vidrio opaco, con la mano temblándole sobre el vientre, y en cuestión de segundos entendió algo que le partió la vida en dos. No lloró. No reclamó. No entró corriendo a exigir explicaciones. Se dio la vuelta y eligió el silencio. Porque a veces el silencio no es debilidad. A veces es el primer paso de una fuerza que todavía no se ve. Quédate hasta el final, porque lo que empieza como una traición termina revelando algo mucho más profundo, más incómodo y más humano. Y mientras escuchas, dime, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo?
Victoria Guamán nunca pensó que un simple viernes por la noche pudiera destrozarla así. Estaba sola en su departamento de Miraflores, con la ciudad brillando detrás de los ventanales, y la mano temblándole sobre su vientre de 7 meses. Todavía podía ver la imagen del hospital grabada en su mente, su esposo, Luis Ramírez, sosteniendo a un bebé que no era suyo, mientras su secretaria le sonreía con la familiaridad de quien cree que nada puede tocarla. Se dejó caer en el sofá, sintiendo que el cansancio del embarazo se mezclaba con un peso en el pecho que no era solo físico. El departamento estaba en silencio, demasiado silencioso. Debe ser un error, algo que estoy viendo mal, se dijo a sí misma, aunque sabía que el instinto rara vez falla. Luis llegó más tarde de lo habitual. La puerta se abrió y entró con su aroma a whisky caro y un perfume demasiado intenso. Victoria se levantó, ajustándose el vestido de maternidad, y le lanzó una sonrisa débil. La cena está fría, puedo recalentar el asado, dijo, intentando mantener la normalidad. Luis apenas la miró, caminando directo a la sala como si ella fuera un fantasma. No te preocupes, dijo él con voz tensa. Cené con un cliente. Estoy agotado. Voy directo a la cama. Victoria tragó saliva, intentando acercarse. Luis, el doctor dijo que el bebé está en posición perfecta hoy, tengo las ecografías si quieres verlas. Él la ignoró, subiendo las escaleras sin mirarla, y dejó una frase que la atravesó como un cuchillo. Intento manejar una empresa que vale millones. No tengo tiempo para fotos borrosas en blanco y negro. Tú solo quédate en esta casa y cuida de lo tuyo. Victoria quedó sola, con la mano sobre su vientre, susurrando, no pasa nada, pequeño, es solo estrés de papá. Pero no era solo estrés, era intuición. Una voz interior que le decía que algo estaba roto, que el hogar que había construido con tanto cuidado se estaba deshaciendo frente a sus ojos. El ruido de la ciudad llegaba apagado, indiferente. Pero dentro de ese departamento, cada sombra parecía recordar que nada volvería a ser igual, y que, por primera vez en mucho tiempo, Victoria tendría que enfrentarlo todo sola. A la mañana siguiente, Victoria se despertó antes del amanecer. La luz tenue de Miraflores apenas iluminaba el dormitorio, y el silencio seguía pesado, casi tangible. Luis ya no estaba. Había dejado la cama fría, asegurando que tenía una conferencia de fin de semana en Cusco con posibles inversores. La rutina de siempre, pensó ella, hasta que algo en su instinto se encendió. El sedán negro de Luis desapareció por la avenida y un aroma extraño a perfume persistía en la almohada, como un recordatorio invisible de la noche anterior. Victoria abrió la laptop, conectó la cuenta compartida de la empresa y revisó los itinerarios de vuelo. Nada. Ni un solo vuelo a Cusco. Su corazón empezó a latir más rápido, con un ritmo que no era solo por el embarazo. Entonces vio algo que no esperaba, un cargo recurrente a la tarjeta de la empresa por una suite privada en el Centro Médico San José, en el ala VIP de maternidad. Victoria frunció el ceño. Luis, pagando por una suite de maternidad. Su mente dio vueltas. Quizá un error, pensó. Quizá otra confusión. Pero el extracto de la tarjeta no mentía. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido, no está en Cusco. Está en la habitación 404 de San José. Ven a ver con quién está formando una familia. El corazón de Victoria golpeó con fuerza contra sus costillas. Cada latido parecía retumbar en toda la habitación. Tenía que ser un error, una broma de mal gusto. Pero sabía, en lo profundo, que la verdad rara vez miente. Se levantó con cuidado, protegiendo el vientre, y se puso el abrigo. No llamó al chofer. Pidió un Uber. Necesitaba pasar desapercibida.
Caminó por los pasillos de su departamento, tratando de calmar la mezcla de miedo y coraje que le recorría el cuerpo. Cada paso que daba la acercaba a la confirmación de lo que ya temía: su mundo, tal como lo conocía, estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Victoria llegó al centro médico San José con las manos ligeramente sudadas, el corazón latiéndole a 1000 por hora. El ascensor la llevó silenciosamente al cuarto piso, y cada número en la pantalla parecía una cuenta regresiva hacia algo que no quería enfrentar, pero que sabía que tenía que ver. Al salir, los pasillos estaban en completo silencio, apenas interrumpido por el murmullo lejano de enfermeras y el zumbido de los monitores. Se acercó al ala VIP, donde las puertas de vidrio mostraban un tenue resplandor. Y ahí estaba Luis, sosteniendo un bebé en brazos, sonriendo de una manera que antes la habría hecho sonreír a ella también. Pero la sonrisa no era para ella. La sonrisa era para Ana Solís, la secretaria que él había llevado a las reuniones más importantes de la empresa, la misma que se movía por la oficina con una confianza que le revolvía el estómago. Victoria se quedó quieta un segundo, como si el mundo entero se hubiera detenido. La respiración se le hizo corta, pero no hubo gritos, ni súplicas. Solo un silencio tan pesado que parecía llenar cada rincón de la sala de maternidad. Su mano se posó sobre el vientre, protectora, como si pudiera cubrir al bebé que estaba por nacer y al mismo tiempo protegerse a sí misma de la traición que acababa de descubrir. Luis la miró de reojo, pero no hubo reconocimiento, no hubo culpa. Solo un ligero sobresalto, como si se diera cuenta de que alguien había visto lo que él pensaba que podía mantener oculto. Ana, por su parte, no hizo ningún esfuerzo por disimular la alegría, todo en su actitud gritaba: esto es nuestro momento. Victoria respiró hondo, conteniendo la mezcla de furia, dolor y miedo que la invadía. No dijo nada. No necesitaba decir nada. Cada segundo que permanecía allí confirmaba lo que ya sabía: su mundo estaba a punto de derrumbarse. Y, en medio de ese silencio, una certeza empezó a abrirse paso entre la confusión: ella no se rompería. Porque aunque Luis creía que controlaba la situación, Victoria comenzaba a darse cuenta de algo que él aún no entendía: la fuerza de quien ha sido traicionado no es visible, hasta que decide actuar. Victoria salió del hospital sin hacer ruido, como si cada paso que daba fuera un acto de contención. El Uber que había pedido la esperaba en la puerta, y mientras el auto se desplazaba por las calles de Miraflores, la ciudad brillaba indiferente bajo las luces de los semáforos y las fachadas iluminadas. Cada bocina, cada motor, parecía acompañar el torbellino de pensamientos que giraba en su cabeza. No podía creerlo. 10 años de confianza, de amor y de sacrificios compartidos, reducidos a un instante, Luis con otra mujer, formando una familia que no era la suya. Su abdomen le dolía un poco, pero no era el embarazo lo que más le apretaba el pecho. Era la traición. Era la certeza de que su mundo tal como lo conocía ya no existía. Victoria respiró hondo, intentando calmar la rabia que amenazaba con desbordarse. Pensó en su padre, en cómo él siempre decía que la dignidad no se negocia y que nadie podía robarte tu fuerza si tú no se la dabas. Esa misma fuerza empezó a abrirse camino en su interior. Ya no era solo el miedo o la tristeza, era un hilo de decisión que se tejía entre el dolor. Al llegar al departamento, todo parecía igual: la luz cálida, el sofá perfectamente colocado, la cocina impecable. Pero para Victoria, nada era igual. Cada objeto parecía recordarle la mentira que había estado viviendo. Sin hacer ruido, fue directo a su despacho, abrió la caja fuerte y revisó los documentos de la empresa que ella había financiado, que ella había construido silenciosamente mientras Luis recibía los aplausos del mundo. Allí, entre papeles y contratos, comprendió algo esencial: no podía cambiar lo que había pasado, pero sí podía decidir qué haría después.
Podía dejar que Luis controlara su vida, o podía empezar a reclamar lo que siempre había sido suyo, no con gritos ni confrontaciones impulsivas, sino con la estrategia silenciosa de quien sabe que la verdadera fuerza se mide en decisiones, no en palabras. Y mientras el sol de la tarde empezaba a colarse por los ventanales, Victoria sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente despierta. No iba a dejar que la traición definiera su historia. La historia la definiría ella. Esa noche, Victoria no cenó. Se sentó frente a la ventana del comedor, viendo las luces de Miraflores reflejarse en el río, mientras su mente repasaba cada detalle de la traición. Luis creía que podía salirse con la suya, que su mundo seguía intacto, pero Victoria comenzaba a entender que el tablero estaba en sus manos. Cada contrato, cada decisión, cada cifra en la empresa era suya tanto como de él. Sacó el celular y revisó discretamente los movimientos de Luis en las últimas semanas. Había llamadas, correos, reservas y pagos que confirmaban lo que ya había sospechado: su vida había sido manipulada y fragmentada en silencio. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la claridad que empezaba a sentir. Sabía exactamente dónde estaba parada y qué tenía que hacer. No había gritos, no había llantos. Solo una determinación silenciosa, profunda y peligrosa para quien pensaba que ella seguiría siendo la esposa pasiva. Victoria comenzó a escribir notas, a organizar documentos, a trazar mentalmente los pasos que la devolverían al control de su vida. Cada detalle contaba: fechas, contratos, evidencia de la infidelidad, todo. Y mientras lo hacía, la tristeza inicial se transformaba en una especie de poder sereno, frío y concentrado. Se levantó y caminó hacia la habitación, acariciando el vientre. Susurró al bebé: vamos a salir de esto, pequeño, vamos a hacerlo juntas. La sensación de protección se mezcló con una certeza que la llenó de fuerza. Ya no era solo sobrevivir al dolor, era transformar ese dolor en estrategia, en claridad, en acción. Mientras la ciudad dormía, Victoria estaba despierta. Más que nunca. Cada sombra del departamento parecía ahora un recordatorio de que la traición no iba a definirla, y que la mujer que estaba a punto de nacer de todo ese caos era alguien que ni Luis ni nadie podría subestimar jamás. Al día siguiente, Victoria se levantó temprano, antes de que Lima comenzara a despertar. No había tiempo para lágrimas ni reproches, lo que necesitaba era claridad y precisión. Se dirigió al despacho de la empresa, revisando cada documento, cada contrato, cada correo que pudiera darle control. Luis pensaba que ella se limitaba a las tareas de la casa, pero ahora ella sabía que la verdadera fortaleza estaba en la información que tenía en sus manos. Se detuvo frente a la ventana del edificio, observando cómo el sol iluminaba los rascacielos, y pensó en todo lo que había construido silenciosamente. No era solo dinero, no era solo poder. Era control, era legado, era dignidad. Y sobre todo, era su decisión ahora. Ninguna traición podría arrebatárselo si ella decidía no dejarlo. Victoria comenzó a planear, con la calma de alguien que ha pasado noches enteras pensando en cada detalle. Llamó discretamente a su asistente de confianza, Mariana, explicándole que necesitaba una reunión privada y urgente. No mencionó nombres, no mencionó sentimientos. Solo estrategias. Cada movimiento debía ser invisible para Luis, cada paso debía acercarla a recuperar lo que siempre había sido suyo. Mientras ordenaba documentos y revisaba correos, Victoria sintió una mezcla de miedo y emoción. No era solo un juego de poder, era su vida, su futuro, su familia. Cada contrato revisado, cada nota tomada, era un recordatorio de que ella no estaba indefensa. Y, en el fondo, algo en su pecho se agitaba distinto, la certeza de que estaba a punto de cambiar las reglas del juego.
Cuando finalmente salió de la oficina, el aire fresco de la mañana la golpeó como un recordatorio de que la ciudad seguía, indiferente, pero que ella ya no sería la misma mujer que se había sentido traicionada. Ahora era alguien despierta, estratégica y determinada. Y aunque Luis aún no lo sabía, el tablero acababa de volverse completamente suyo. Esa tarde, Victoria volvió al departamento, pero no para llorar ni para lamentarse. Caminó directo a la biblioteca, donde guardaba carpetas con todos los movimientos financieros de la empresa, correos importantes y contratos. Cada documento que pasaba por sus manos le recordaba que todo lo que Luis creía tener bajo control, en realidad, era parte de su mundo también. Abrió la laptop y comenzó a enviar mensajes discretos a abogados y contadores de confianza. Nada impulsivo, nada que pudiera delatar su plan. Cada palabra estaba medida, cada movimiento pensado. Mientras lo hacía, sentía cómo la tensión acumulada de días enteros se transformaba en un frío sentido de poder. Ya no era la esposa traicionada, ahora era la arquitecta de su propio destino. Un sonido de notificación la hizo levantar la vista, un mensaje de Ana Solís, la secretaria de Luis, que no sospechaba que Victoria estaba al tanto de todo. Todo está perfecto con el bebé, Luis está feliz, decía el mensaje. Victoria dejó que un suspiro silencioso escapara, la información estaba confirmando lo que necesitaba, todo el tablero estaba frente a ella. Solo necesitaba jugar sus cartas con precisión. Se recostó en el sillón, apoyando una mano sobre su vientre. Susurró al bebé, pronto todo será diferente, mi amor, tu mamá va a arreglar esto. Y aunque el peso de la traición seguía allí, la tristeza ya no dominaba, la reemplazaba un nervio de decisión que la mantenía alerta y fuerte. Cada detalle, cada movimiento de Luis, cada sonrisa falsa que había visto en el hospital, ahora servía para trazar su camino. Victoria se levantó, caminó hacia la ventana y observó la ciudad. Lima seguía su ritmo indiferente, pero ella ya no estaba a merced de nadie. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar, planear, decidir. Y aunque el enfrentamiento final aún estaba lejos, la certeza de que iba a recuperar su vida y su dignidad le daba un poder silencioso, que ni Luis ni Ana podrían ignorar. Días después, Victoria ya no podía esconderse detrás del silencio. Cada mañana se despertaba con un plan claro y con la determinación de que nada ni nadie la detendría. Esta vez, no era solo revisar documentos ni organizar información, era momento de ejecutar. Sabía que Luis creía que todo seguía igual, que su mundo estaba intacto y que ella seguiría siendo la esposa sumisa. Pero se estaba equivocando. Victoria comenzó a llamar discretamente a aliados de la empresa, contadores, abogados, incluso algunos socios de confianza que Luis nunca sospecharía que podían estar de su lado. Todo estaba calculado. No se trataba de venganza impulsiva, sino de estrategia. Cada llamada, cada correo enviado en silencio, le daba una sensación de control que hacía latir su corazón más fuerte, no de miedo, sino de empoderamiento. Esa noche, mientras revisaba los últimos movimientos financieros de Luis, su teléfono vibró. Era un mensaje de Ana Solís: Luis pregunta por ti, dice que estás desaparecida. Victoria sonrió por primera vez en días. No había necesidad de confrontación inmediata. El simple hecho de que Luis se diera cuenta de su ausencia y de su independencia era suficiente para sembrar la primera grieta en su fachada de poder. Se recostó un momento, apoyando la mano sobre su vientre. Susurró al bebé: mira, mi amor, mamá está despierta ahora. Vamos a cambiar todo. La certeza la llenaba, cada decisión que tomara a partir de ahora iba a redefinir su vida, su familia y la relación con quien una vez creyó que la amaba incondicionalmente. Y mientras las luces de Lima parpadeaban en la distancia, Victoria comprendió algo fundamental: la traición había sido el inicio, no el final.
Y ella estaba lista para demostrar que la mujer que parecía callada y frágil podía ser la fuerza más poderosa en cualquier tablero, aunque nadie lo esperara. Victoria ya no podía esperar más. Cada día que pasaba, Luis seguía creyendo que ella permanecía pasiva, pero ella estaba lista para dar el primer paso visible. Esa tarde, entró al despacho principal de la empresa con pasos firmes, la cabeza erguida y el corazón latiendo con fuerza, no por miedo, sino por la certeza de que estaba tomando el control de su vida. Luis estaba allí, revisando unos contratos, sin imaginar siquiera lo que estaba a punto de suceder. Victoria se detuvo frente a su escritorio, apoyando una mano sobre su vientre como recordatorio silencioso de lo que estaba defendiendo. Sus ojos se encontraron, y por primera vez, Luis percibió algo que no podía ignorar, la determinación de Victoria. Ya no era la mujer callada que él creía conocer. Luis, dijo ella con voz firme, necesitamos hablar. Él la miró, confundido, sin poder ocultar la sorpresa. Esa seguridad, esa calma tensa, le resultaba extraña, desconcertante. Victoria abrió su carpeta y comenzó a mostrar evidencia, movimientos financieros, contratos firmados a su nombre, y registros que confirmaban cada paso de su estrategia silenciosa. Cada palabra, cada papel que colocaba frente a él, era un golpe silencioso pero certero. Luis intentó interrumpirla, justificar sus acciones, minimizar la traición. Pero Victoria lo dejó hablar solo un instante antes de devolverle la mirada con firmeza. No había reproches desordenados, no había llanto. Solo claridad. Cada segundo que pasaba demostraba que ella tenía la fuerza y la estrategia que él había subestimado. Victoria cerró la carpeta y respiró hondo, sintiendo que la primera batalla estaba ganada. Luis comprendió, por primera vez, que la mujer que había creído vulnerable no solo estaba despierta, sino que también tenía el control. Y mientras él trataba de recomponerse, Victoria sintió algo que no esperaba, no era solo victoria profesional o estratégica, era la sensación profunda de recuperar su vida, su dignidad y su poder. Algo que ni el amor ni la traición podrían quitarle jamás. Victoria salió de la oficina con paso firme, sintiendo como cada decisión que había tomado comenzaba a rendir frutos. No había gritos, no había lágrimas descontroladas. Solo una sensación profunda de control y claridad. Cada paso por los pasillos de la empresa le recordaba que ahora ella no dependía de la aprobación ni de la presencia de Luis para sentirse fuerte. Al llegar a su departamento, se sentó junto al ventanal, contemplando la ciudad iluminada por miles de luces que reflejaban sus propias emociones, dolor, traición, pero también renacimiento. Se recostó suavemente, apoyando la mano sobre su vientre, y susurró, «Vamos a empezar de nuevo, pequeño, mamá está despierta y nada nos va a detener». Por primera vez desde la traición, sintió paz mezclada con determinación. Luis la llamó varias veces, pero Victoria no contestó. Esta vez no necesitaba confrontación inmediata. Su poder estaba en la calma, en la certeza de que cada movimiento futuro sería estratégico. Había aprendido que la fuerza verdadera no se grita, se construye, se planea y se ejecuta con inteligencia. Esa noche, mientras Lima dormía bajo la luz de la luna, Victoria comprendió algo esencial: la traición no había destruido su vida, la había despertado. Su dignidad, su independencia y su capacidad de decidir estaban intactas y más fuertes que nunca. No necesitaba venganza, necesitaba renacer, y eso era mucho más poderoso. Victoria cerró los ojos, sintiendo el latido de su bebé y el suyo propio, sincronizados en un ritmo de esperanza y renovación. Había pasado del silencio del dolor a la fuerza silenciosa de quien sabe que puede reconstruir su mundo y definir su destino. La mujer que salió del hospital traicionada ya no existía. Ahora, Victoria Guamán estaba despierta, consciente de su poder y lista para vivir una vida que nadie podría arrebatarle jamás.
A veces creemos que la traición nos destruye, que el dolor nos define, pero Victoria nos recuerda algo fundamental: la fuerza real nace del silencio, de la claridad y de la decisión de no dejar que nada ni nadie nos robe nuestra dignidad. Ella pasó del miedo y la soledad a tomar control de su vida, a descubrir que su poder no estaba en gritar ni en reclamar, sino en actuar con inteligencia, coraje y calma. Y aunque su mundo cambió para siempre, Victoria aprendió que renacer es posible incluso después del golpe más duro. Tal vez tú también has sentido ese vacío, esa traición silenciosa, y si hay algo que esta historia nos deja es que dentro de ti hay una fuerza que puede transformar cualquier dolor en un nuevo comienzo. Recuerda, nadie puede arrebatarte tu vida ni tu poder, a menos que tú se lo permitas.